estamos cerrando este práctico y bueno, sabemos que hay varios que están atrasados con el práctico, hay otros que bueno, realmente muy pocas consultas dado el tema y bueno, la otra semana tenemos el parcial, ¿sí? el tercer cuestionario, con lo cual para el día jueves que viene tenemos ese cuestionario y tenemos que ir cerrando los temas. Tenemos varias clases de práctica y de repaso, con lo cual queremos que las aprovechen. También les vamos a hacer un recordatorio por Instagram y por los foros. Marta, Sí. mientras te voy diciendo, porque hay unas preguntan si el parcial Sí. 3 es del 17 al 18 y a qué hora va a ser, por ahí sí. No, el parcial, el cuestionario 3 es el parcial 3 en realidad, es el día 17, el día jueves 17, tal cual está en el cronograma publicado en el aula, chicos, ¿sí? Ya les vamos a decir también el horario y demás, pero va a ser del estilo del segundo cuestionario, ¿sí? Han estado preguntando, y aprovecho que tenemos un ratito, ya estamos pasadas, pero bueno, aprovecho a decirles que otra vez están consultándome respecto de los recuperatorios. Los recuperatorios del primer y segundo cuestionario también están publicados en el cronograma en el aula, chicos, así que miren ahí, son el 25 y el 26 de septiembre, ¿sí? Son la semana siguiente, que es viernes y sábado. Viernes 25 el primer recuperatorio del primer cuestionario y el segundo el 26, ¿sí? Bueno, dice que aparece el 18. A ver, miremos el cronograma del aula. Ya lo habíamos aclarado, que había un error en el día, pero que se mantenía en el día número, pero que se había aclarado que era el jueves 17. Vamos a tener que corregirlo, porque si no, a ver si se confunden. Es 17, jueves 17 es el parcial, tercer parcial. Bueno, vamos a arrancar con, no sé si hay dudas. La idea, ¿cuál es? La idea es poder, como les dije, cerrar estos temas. Así que preparamos ya algunos ejercicios nosotros, pero queremos escuchar las dudas. Así que, a ver si ya tomaron nota, chicos. Sí, Marta, ahí ya... El 10 y el 11 dicen, 17 y F. Sí, el 14 y 17 y los puedo explicar yo y estaba Miguel. Marta, bueno, sí. Miguel, podemos empezar por ahí por el... Sí, Estela. Chicos, voy a compartir porque hice un terrible cartel, no me pueden decir que dice jueves 18, ahí voy a compartir. Sí, pero quizá en el cronograma del primero del segundo cuatrimestre, Estela, también compartilo a ese por las dudas, a ver si tenemos que editar algo. Bueno, pero ahí se ve. Yo mientras voy abriendo el otro, si querés. Ahí se ve. Sí, Estela. Se ve perfecto. Tercer parcial, jueves ese 17. Está clarísimo, chicos. Es jueves 17. Ya lo habíamos aclarado, quizás quedó mal en el programa acá, ahora lo revisamos. No creo, porque yo lo miré también. A ver, Estela. Porque había habido un problema, pero lo aclaramos en esto para que no hubiera problemas. Por ahí, bueno, editamos si es que quedó acá mal. A ver. El número. Miremos por las dudas, pero creo que no, ya lo habíamos corregido, excepto que cuando lo hayamos vuelto a subir. Por ahí no lo subir, subimos. Claro, por ahí te lo edita y te lo pone sobre y no te lo reescribe. Si acá dice jueves 18, pero habíamos aclarado, por ahí no te lo reescribe otra vez. Ahora yo lo corrijo y lo vuelvo a subir. Sí, pero listo. Está más que claro porque lo aclaramos en varias oportunidades. Y por está eso en este cartel. Está en este terrible cartel. Y están también estas fechas. Recuperatorio primer cuestionario, recuperatorio segundo. Hoy justamente yo mandé a leer el cronograma porque me preguntaban cuándo eran los recuperatorios. Bueno, está publicado desde el principio de agosto de esto. Así que ahora yo mientras lo corrijo, Perdona, Estela, ahí te están pidiendo que te pongas en versión alumno para que se ubiquen bien dónde está, porque dicen que no lo tienen, pero está en el aula. Bueno, ahora lo pongo. Sin irte, sin dejar de compartir, a ver. Puede haber sido eso, a ver. Sí, por ahí está. A ver. Ahora lo pongo. Ahí lo pongo. Para. Ahora voy a editar.
A ver ahí. Claro, estaba oculto, Estela, para ellos. Ahí Claro, está. por ahí, de ahí venía la confusión. Bueno, les pedimos disculpas, chicos, son demasiadas cosas a veces y lo habíamos editado, pero no estaba visible, así que bueno. Igual lo Ahora vamos a yo compartir por el cambio foro en todo esto. caso. Sí, Yo ya sí. cambio esto. Bueno, Así ya queda listo. dale. Vos seguí con eso, Estela, y nosotros avanzamos con las dudas, ¿dale? Bueno, entonces arrancás vos, Fabi. Yo mientras voy a preparar un par Yo de estoy ejercicios listo. también. Decime, Fabi. Arranca, bueno, sí, arranca Miguel para ir por orden, porque era el 10 Ah, y el bueno. 11, y ahí Miguel aclara que está listo, y después sigo yo. Después que explica Miguel, Bien. esos dos, sigo yo en todo caso con el 14. Bien. Bien, Bueno. Miguel, te dejo entonces. En el foro habíamos recibido una consulta de Juliana, creo que la vi ahí que estaba conectada. No sé si ahora pudo avanzar en la resolución del ejercicio, el número 10. Sí, profe, puso Juliana. A ver. ¿Pudiste llegar? ¿Pudiste resolverlo todo? Dice que ese ya lo pudo resolver, pero yo diría, Miguel, que hagas un repasito como lo habías pensado. No, está bien. De todas formas, hubo otro compañero que también lo pidió, así que ya no sirve para atender la duda. Bien, bien. Yo lo recuperé porque vi que Juliana lo había pedido y justo cuando iba a responder tenía la observación de Sabrina de que fuera a mirar una parte particular de la clase pasada. Pero bueno, este ejercicio 10 nos pide determinar la elasticidad de la función de demanda, dada la función Q por precio al cuadrado igual a 2, ¿sí? Y además interpretar lo hallado. En concreto, bueno, evidentemente acá no tenemos de manera explícita la función de demanda, ¿sí? Por lo cual tenemos que despejar para dejarla expresada como normalmente o usualmente ustedes la han visto en economía, que es cantidad en función de los distintos determinantes que compone la demanda. En particular nosotros lo trabajamos solamente cantidad en función del precio, ¿sí? Porque si se recuerdan, ya ahora los de Madrid también lo han visto, la función de demanda, ¿sí? Todos los determinantes que la componen, se aplica lo que se llama la condición ceteris paribus, que significa que todos los demás determinantes quedan parametrizados, es decir, fijos, son valores, son datos, y por lo tanto trabajamos con dos variables para poder representarlo gráficamente, ¿sí? Por eso es una cantidad que depende o está en función del precio del propio bien, ¿sí? Con esta pequeña introducción y recordando, ¿sí? Recordando que la elasticidad precio de la demanda era la derivada de la cantidad respecto del precio por el precio sobre la cantidad, es decir, yo tenía que tener, por un lado, alguno de estos datos, precio-cantidad, ahora vamos a ver, y por otro lado, a partir de tener la expresión de demanda, poder calcular la derivada, ¿sí? Entonces, en particular, en el ejercicio que nosotros tenemos, ¿sí? Esta es la expresión que nos daban, cantidad por precio al cuadrado igual a 2, resulta más sencillo y seguir este criterio de pensarla como cantidad en función del precio. Por lo tanto, yo despejé el precio, pasé dividiendo, ¿sí? Como pueden ver en la expresión, dejé la cantidad despejada, cantidad igual a 2 sobre precio al cuadrado, que es lo mismo que tener 2 por precio a la menos 2. Alguno podría haber pensado al revés, dejar precio en función de cantidad. De hecho, yo cuando probé a hacer el ejercicio al comienzo lo había planteado de esa forma. Charlando con los colegas, bueno, volvimos sobre la forma en que naturalmente ustedes la conocen en economía, ¿sí? De las dos formas vamos a poder llegar a un resultado, no va a ser el mismo. En un caso vamos a ver que no va a haber un resultado y yo ahora les voy a comentar cuál sería el resultado que arrojaría si acá hubieran despejado en el otro sentido, es decir, que hubieran dejado precio en función de la cantidad. Pero queremos que trabajen de esta forma. Nos parece que esta es la forma correcta. La otra no está mal, pero cambia la interpretación que se tiene que hacer, ¿sí? Entonces, dado la función de demanda cantidad igual a 2 por precio a la menos 2, si yo calculo la derivada de esta expresión, que es lo que me pide la fórmula de elasticidad, ¿sí? Bajo el exponente, al exponente le resto 1, ¿sí? Entonces me queda 2, que era la constante, ¿sí? Esto sería la constante por
una función elevada a la n, ¿sí? Eso es lo que estamos aplicando de reglas de derivación. Entonces fíjense que acá me queda 2 por el menos 2 que bajó, por precio a la menos 3. Si yo lo quiero expresar, puedo hacer el producto, 2 por menos 2, menos 4, y este precio a la menos 3 lo puedo expresar como 1 sobre, por lo tanto queda en el denominador precio al cubo. Acá tenemos el resultado de hallar la derivada. Bien, ahora vamos a la expresión de la elasticidad entonces. Yo tenía que poner la expresión de la derivada que acabo de hallar, menos 4 sobre el precio cubo, por precio sobre cantidad. La cantidad la hallamos acá, ¿sí? 2 por precio a la menos 2. Entonces simplemente reemplacé por la derivada, acá no hice nada, dejé como estaba expresado el precio, y acá donde tenía cantidad, reemplazo por su equivalente en términos de precio, ¿sí? Ahora simplemente hice las cuentas, ¿sí? Este precio a la menos 2 lo subí como potencia positiva, ¿sí? Y acá después multipliqué precio por productos de igual base, se suman los exponentes, el precio elevado a la 1 por precio elevado a la 2 me da precio a la 3, simplificamos el 4 con el 2, el precio, el P al cubo con el P al cubo, y nos da menos 2. Recuerden que en elasticidad precio los valores los consideramos en términos absolutos, por lo tanto el valor absoluto de menos 2 me da 2, y como es mayor a 1, me está diciendo que en este caso la expresión es elástica. ¿Qué quiere decir que es elástica? Que ante una modificación en el precio de un 1%, la cantidad demandada va a aumentar más que proporcionalmente, en este caso, 2%. ¿Sí? Por eso nos dio 2 como resultado. ¿Sí? Ante un cambio en un 1% en el precio, la cantidad demandada va a responder con una variación del 2%. Si hubieran hecho al revés la cuenta, ¿sí? Si hubieran, o sea, el planteo, hubieran despejado precio en función de cantidad y hubieran hecho después todo el procedimiento conforme a esa forma de plantear la función de demanda, el resultado al que hubieran llegado es un medio, ¿sí? Por eso digo, matemáticamente va a estar bien, porque ¿qué tendrá que interpretar yo de ese un medio? Que un medio, ¿sí? Es el incremento en este caso, en la cantidad, toda vez que hay un cambio de un 1% del precio. Por lo tanto, cuando se modifique el precio en el doble del valor, vamos a hallar el mismo dato que estamos encontrando acá, ¿sí? Pero les va a llevar a una interpretación distinta en cuanto a lo que tiene que ver con el concepto de si es elástica, inelástica y demás. Por eso me parece oportuno que si bien matemáticamente van a llegar al mismo valor, trabajen de esta forma y no van a tener inconvenientes, ¿sí? En la interpretación. Eso por un lado. No sé si hay alguna duda, consulta en esto. Dice, si podés volver a explicar, Lucrecia, la elasticidad. Me parece que es la expresión de la ¿Cómo hallar esta expresión de la elasticidad? Sí, me parece que sí, Miguel. Esta expresión de la elasticidad. ¿Te referís a eso, Lucrecia? Ponelo ahí en el chat, por favor. No, lo último me dice. Lo último respecto del resultado será. Bien, yo agarré y planteé. Nosotros planteamos la elasticidad, ¿sí? Fuimos resolviendo cada uno de los componentes de la expresión, por un lado la derivada, en el otro caso lo único que hicimos fue reemplazar donde teníamos cantidad por su equivalente, que era 2 por precio a la menos 2. Después hice acá, operé algebraicamente, sí fui resolviendo el caso de la potencia negativa, la expresé positiva en el numerador, esta estaba en el denominador, para después poder hacer cuentas y poder simplificar y obtener un valor, ¿sí? Acá se podía llegar a esa expresión de un valor. Lo tomo en valor absoluto, el resultado siempre nos va a dar negativa, la elasticidad precio de la demanda, por la relación inversa que existe entre precio y cantidad, ¿sí? Si recuerdan la ley de la demanda, dice que cuando aumenta el precio disminuye la cantidad y viceversa, por lo tanto siempre nos va a dar negativa la elasticidad precio de la demanda. Se toma en valor absoluto para poder clasificar la elasticidad. Nos da 2, como es mayor a 1, decimos que es elástica. Si fuera igual a 1, diríamos que es unitaria, y si fuera menor a 1, diríamos que es inelástica. ¿Qué significa que sea elástica? Que ante un cambio, en este caso del precio en 1%, la cantidad va a variar un 2%, es decir, va a disminuir
sea, ante un aumento en 1% del precio, la cantidad va a disminuir un 2%. Quiere decir que crece más que proporcionalmente en función al cambio en el precio. Por eso hablamos de elasticidad elástica. Lo que yo estaba diciendo después es que si yo hubiera hecho la cuenta al revés, ¿sí? Matemáticamente lo voy a poder plantear todo, ¿sí? En vez de cantidad en función de precio, precio en función de la cantidad, el resultado que me va a dar acá es un medio. Y eso es el cambio que está teniendo la cantidad cada vez que el precio aumenta el 1%, ¿sí? Entonces, está diciendo lo mismo. Si yo después lo expreso o lo planteo, me va a decir el mismo resultado. O sea, la misma interpretación del otro lado del análisis en vez de partir desde cantidad en función de precio. Ahora bien, el resultado al que ustedes van a llegar como propuesta de la elasticidad va a ser distinto, porque si me da un medio, yo tengo que concluir que es inelástico, ¿sí? Sin embargo, como vemos acá, el resultado es elástico. Por eso ahí tengan cuidado, ¿sí? A la hora de resolver. Plantéenlo siempre de esta manera, cantidad en función del precio. El otro que habían pedido era el ejercicio 11, ¿sí? Dice que una empresa haya que la demanda de un producto viene dado por esta expresión. No sé si... Perdón, Miguel, sí. Antes que pases a ese, ¿en el anterior era que estaba mal la respuesta? No, porque, perfecto, claro, justamente no, corregimos... me mezcló a mí, perdón. No, ya corregimos, charlamos con Fabiana, por eso él dice la bien. aclaración es pertinente. Bien. Bien, no sé si no hay más dudas, pasamos a este 11 que se los voy a... Les muestro hasta un avance y ahí después queda para completar. El 11 dice que una empresa haya que la demanda de un producto viene dada por la siguiente expresión. Precio igual a 26 menos 0,1 de cantidad. ¿Sí? Fíjense que yo ya intuitivamente, lo primero que hice, si bien me la daban expresada de esta manera, ¿sí? Automáticamente yo ya cantidad en función de precio. ¿Sí? Hice los despejes, ¿sí? Pasé el término de cantidad, lo pasé positivo. Me parece que acá me quedó un error de signo, estoy mirando, a ver. No, está bien. No, está bien. Bien, despejé la expresión y me queda cantidad igual a menos 10 precio más 260, ¿sí? Después hice la distribución de esta fracción. No quedó bien el signo, Miguel, ¿eh? No, sí, porque pensé que me había invertido y que no, se me había quedado cambiado, no, pero está bien. Bien, tengo la expresión de demanda. Entonces ahora, dada la expresión de demanda, yo acá ¿qué hago? Lo que tengo que hacer a continuación es calcular la derivada, ¿sí? La derivada de Q con respecto al precio es fácil, porque acá sería una constante por una función, porque este número nos va a dar 0, nos queda menos 10. Entonces acá vine y planteé la elasticidad precio de la banda. Menos 10 por precio sobre cantidad, ¿sí? Menos 10, que era la derivada, por el precio sobre la cantidad, que la cantidad es menos 10 precio más 260 que acabo de terminar. En el ejercicio se nos pedía que indicar para qué precio la demanda es elástica, inelástica o unitaria. Bueno, ahí lo que le va a quedar pendiente hacer que es, dado esta expresión, yo ahora tengo que encontrar, ¿sí? Podría plantear la igualdad, por ejemplo, igualarla a 1 para saber y resolver después esa ecuación, ver dónde es igual a 1 esta expresión, ¿sí? Yo la voy a tomar acá. Yo ya un segundito. Ahí está. Entonces, si yo quiero saber si es elasticidad unitaria, yo lo que tendría que hacer es igualar a 1 esta expresión, ¿sí? Es de la elasticidad. Encontrar dónde resolver esta expresión, ¿sí? Y ahí para ese valor va a ser unitaria. Después, como pide inelástica y elástica, tendré que plantear o mayor a 1 o menor a 1, ¿sí? Donde encuentre uno de esos inecuaciones, la resuelva, ya voy a tener resuelto, ya sea para inelástica, si lo planteo, voy a tener resuelto para los mayores a 1. Recuerden que los valores que puede tomar por ser o tratarse de un ejercicio económico parten a partir de 0 como valor más
pequeños, darnos valores negativos. Por ejemplo, no podría decir que es inelástica desde -10 a 25, ¿sí? Será de 0 a 25 en todo caso. Está, pero bueno, no sé quién había planteado el ejercicio 10, ahí yo lo oriento. En todo caso, lo plantean y hacen las consultas en el foro para poder terminarlo y lo vamos trabajando ahí desde el foro. ¿Les parece? Sí, Ana había consultado, Rocío creo que también, Juliana, no sé si se entendió. Sí, si no, lo retomo yo con la tableta y les explico algunos, pero porque a Miguel se le complica hacer el estudio. Claro, eso es por eso lo dejo hasta ahí, no es que no. No, sí, Miguel, sí, es entendible. Chicos, me parece que es suficiente ya lo que explicó Miguel y quedó bien planteado. Dentro de todo no es un estudio de signos difícil, así que yo los aliento a los chicos que puedan ellos trabajarlo, ¿sí? Claro, ahí Ana lo que dice es que que había llegado hasta ahí también, pero que no había entendido cómo interpretar el resultado en realidad. Claro. El que preguntaba ahí si el signo, vuelvo a compartir. Sí, del 10 era negativo. Claro, pero ya está puesto, miren. Ahí les comparto. Sí, acá está el menos afuera, ¿sí? No me lo olvidé. El menos está acá afuera, que es el menos del 10, ¿sí? Sí. Sí. En realidad es porque me pegó la expresión cuando trabajé. Si ustedes quieren separarlo un poco más, no hay inconveniente, pero va a quedar lo mismo. Sí, lo que pasa, mismo. Chicos, que ahí Miguel es como que acomodó, digamos, y ya, digamos, les mostró un segundo paso vendría a ser, pero acomodó ya los signos. Sí, ahí se dieron cuenta, dice. Bien. Bueno, bárbaro. Bueno, entonces ahí comparto yo el 14. Bueno, Fabi, yo tengo cualquier cosa. A ver, Fabi. Sí, yo también, señor. Mi conflicto, tenía un conflicto, no sé si se está viendo ya, no estoy con el teléfono. Sí se ve, Fabi. Sí, Fabi. Bien, voy a ver si puedo poner ahí la presentación para que se vea más grande, a ver si lo puedo dibujar de acá. Lo que consultaban en entonces el gráfico que nos están dando, en esto hay que leer bien las consignas, porque a veces nos pueden dar al revés, nos pueden dar el de la función, derivada. Perdón, Fabiana, ahí están consultando por el 11 inciso B, que yo no lo mostré, o sea, no lo charlamos, pero cuando les pide determinar qué pasa con el 10, ¿sí? Con el valor de precio 10, sí, van a la expresión de la elasticidad, reemplazan por el 10 y ven qué valor les da en función del valor que les dé, que obviamente va a ser negativo, lo tienen que tomar en valor absoluto y a partir de ahí, según el valor que les haya dado para precio 10, la elasticidad será elástico inelástico unitario, con su correspondiente interpretación. Era Juliana, creo que había preguntado. Sí, Joaquín, en realidad Joaquín, Juliana, ahí tenía la misma duda, sí. Okay. Fabi, se te escucha bajito, por ahí si pones el micrófono más cerquita. ¿Ahí se escucha bien? Sí, ahí mejor. Se ve que hay un problema acá con la conexión en esta computadora. Ahora mejor. Computadora prestada, que la mía está en terapia, así que bueno. Acá lo que les decía era que presten atención siempre en la consigna, porque en este caso la gráfica dada es la de la función, ¿sí? F de X, o sea que esta función es la función F. Si lo voy a poner con otro color, porque después vamos a usar el rojo, esta es la F. ¿Sí? Entonces tenemos que identificar bien cuál es la función que nos están dando como dato y qué es lo que nos están pidiendo, ¿sí? Entonces que hagamos de manera aproximada el gráfico de la función derivada. Para eso tenemos que recordar el concepto, ¿sí? De que si yo estoy evaluando la derivada de la función en un punto, me voy a parar acá, por ejemplo, en A, después vamos a ir desarrollando por intervalos, ¿sí? Si yo me paro en A, puedo interpretar gráficamente, ¿sí? La derivada de la función f en ese punto como la pendiente de la recta tangente a la gráfica en ese punto, ¿sí? Lo que estamos viendo acá, que si estamos parados en A, la recta tangente es horizontal, ¿sí? Entonces esto nos está diciendo, lo vamos a poner acá para recordar el concepto, ¿sí? Que la derivada en este caso de la función en A es 0, ¿sí? Y así tenemos que ir viendo en todos los puntos en donde está representada esta función f. Entonces lo que vamos haciendo, valiéndonos de este concepto,
es ir recorriendo, y vamos recorriendo de izquierda a derecha, y vamos viendo cuáles son las rectas tangentes a la gráfica, ¿sí? Y qué pendiente tiene. Entonces yo acá estoy dibujando, estoy arrancando acá en 0, la estoy dibujando en línea punteada para que no queden tan engorroso el dibujo, y veo que la recta tangente a la gráfica y en ese punto tiene esta inclinación, ¿sí? Entonces vamos a poner acá un costadito y vamos a recordar. Si tenemos una recta tangente con esta inclinación es negativa, ¿sí? Y si está mucho más inclinada, es mucho más negativa. Pensémoslo de esta manera, si no le demos valores. De la misma manera que si yo tengo una recta tangente que tiene esta inclinación, va a ser positiva, y si tiene una inclinación mucho mayor, va a ser mucho más positiva, que va a ser más grande, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos esta inclinación y podemos pensar esto, si nosotros midiéramos este ángulo, no vamos a hacerlo en todo, yo lo explico en esta, ¿no? Si midiéramos este ángulo y sacáramos la tangente trigonométrica de este ángulo, ese valor nos va a dar un determinado valor negativo. Vamos a suponer que estamos por acá, por ejemplo, este puntito que yo estoy marcando, ¿sí? Ese punto que estoy marcando ahí abajo, bueno, ahora se me borró, acá, que estoy marcando ahí abajo, sería justamente la derivada de la función en ese punto, ¿sí? Esta magnitud, esta ordenada desde acá hasta acá, sería el valor de la derivada en 0. Y así vamos recorriendo, me voy a alejar un poco más para que lo veamos, y vamos viendo que la inclinación de esa recta tangente, si bien sigue siendo negativa, pero la inclinación es menor, ¿sí? Seguimos avanzando y tiene una inclinación menor, ¿sí? Significa que no es tan negativa, y cuando nos paramos acá en A, que ya lo habíamos analizado, vemos que la recta tangente a la gráfica es 0, ¿sí? Entonces vamos a partir desde este valor que supusimos nosotros, esto por eso dice en forma aproximada, ¿sí? Porque no lo sabemos con exactitud. Pensamos entonces que la derivada es esta y que va cambiando de valor, va disminuyendo hasta que, en realidad va creciendo, ¿no? Disminuyendo la pendiente negativa, ¿sí? Entonces van pasando de este valor negativo hasta que en el punto A es 0. Hay veces que este trazo lo hacemos no recto porque no sabemos, podría llegar a tener, digamos, podría llegar a tener esta forma, o ser una recta. A veces uno lo hace como un trazo, como una viborita, digamos. Sabemos que va desde este valor, y lo que sí tenemos la seguridad es que en A es 0, ¿sí? El valor va a ser 0. Entonces, este trazo que estoy haciendo es el de la derivada de la función, ¿sí? No sé si hay alguna consulta hasta ahí, así sigo dibujando, ¿sí? Yo acá lo hice recto, pero recuerden que puede ser, no tenemos la certeza del trazo que tiene, ¿sí? Si esta fuera una curvatura de segundo grado, su derivada va a ser una recta, ¿sí? Si fuera una curvatura de polinómica de tercer grado, su gráfica de la derivada va a ser una cuadrática. ¿Hay alguna consulta hasta ahí? ¿Se escucha Fabi. bien? Fabi. Sí. Sí, Fabi. Ahí Joaquín pregunta, Sí. ¿cómo sé cuál es el punto del que se parte? ¿O lo puso ahí porque sí? Claro, este es aproximado. Esto sería la derivada en 0, ¿sí? Es el valor, recuerden que acá tenemos el eje Y, este es el eje Y, y yo ahora lo que voy a estar dibujando con este trazo rojo va a ser justamente esta, la F'. Entonces yo este valor lo supongo, por eso decimos aproximado. Quizás para vos era un poquito más abajo, ¿sí? O para otro un poquito más arriba. Uno más o menos va viendo. Podemos ver, por ejemplo, si esto hubiese sido menos 45 grados, quizás podemos decir que este valor va a ser menos 1. ¿Sí? No sé si ahí queda claro. Uno va suponiendo cuál va a ser esa inclinación. Por eso puse también esta ayuda de acá. ¿Sí? Si es muy, muy inclinada, es muy negativa, entonces hubiese sido un valor mucho más abajo. Si esto hubiese tenido una inclinación mucho mayor, así que hubiese venido así la curvatura, y el valor funcional iba a venir de por acá abajo, porque va a ser mucho mayor, ¿sí? La pendiente. No sé si ahí quedó claro. Si Ahí se lo entendió. entendió Fabi. Sí, ahí lo entendió. Bueno, perfecto. Entonces vamos a seguir. Vamos a pasarnos a la derecha de A. Cuando pasamos a la derecha, fíjense que las rectas tangentes de la gráfica ya ahora tiene una inclinación que es positiva, ¿sí? Sigo avanzando y es positiva. Y fíjense que cuando llegamos acá a este valor B, vamos a tener la recta tangente de la gráfica, y a la derecha de B va a coincidir, porque es una gráfica lineal, me va a coincidir con la pendiente de esta recta, ¿sí? Entonces podemos suponer que pasamos de 0 hasta un determinado valor, y acá podemos suponer también, fíjense que más o menos podemos pensar que esto es 45 grados, y si querés, si nosotros pensáramos acá que esto es 1, puedo aproximarlo a ese valor, como que el ángulo que formo es 45, entonces este valor es 1. Pero vuelvo a decir, es
aproximado, ¿sí? Lo que sí sabemos que no es un valor muy, muy grande porque vemos que no tenemos esta inclinación muy grande de esa recta, ¿sí? O de esa recta tangente acá a la gráfica. Entonces sabemos que acá era 0 y esto también lo que estamos viendo es que la curva es suave, ¿sí? Recuerden que suavidad de la curva también era sinónimo de derivabilidad. Ahora Hola, Fabi, sí. Sí. volver a retomar desde cuando Sí. comentaste después de que la derivada era horizontal en el mínimo, desde ahí, Bien. porque desde ahí ya se empezó a escuchar mal. En Bien. el punto A. Bien, lo escuché a Miguel y después escuché que sacaron a todos. A ver, voy a ver si puedo acá borrar esto. Voy a borrar este pedacito, así lo vuelvo a explicar. ¿Sí? Bueno, que llegamos a 0, eso se entendió, ¿sí? Cuando la recta tangente a la gráfica en el punto A, ¿sí? Es 0, teníamos este valor funcional de la derivada. Entonces la gráfica hacía esto hasta A. Cuando nos trasladamos a la derecha de A, voy a borrar un poquito esto que quedó como muy superpuesto, si eso ya lo entendieron. Acá voy tomando valores, ¿sí?, que están a la derecha de A y voy viendo cómo es la recta tangente a la gráfica. Y tiene una inclinación que es positiva, ¿sí? Y este valor va aumentando cada vez más. Fíjense que parto de una inclinación que está cercana a 0, que es esta que yo marqué también, o puedo marcar alguna otra más, ¿sí? Rectas tangentes que están cercanas a 0 y después van aumentando hasta que llegamos al punto B. Y fíjense que si yo me paro a la derecha de B y trato de marcar la recta tangente a la gráfica, coincide con la pendiente de esta misma recta, ¿sí? Si estoy a la izquierda de B, la recta sería esta misma. Entonces voy a tener una determinada inclinación cuando yo ya llegué hasta ahí, hasta B, de la recta tangente a la gráfica, que yo supuse que es este valor, ahí para los que habían consultado. Y yo supuse que es ese valor, porque supongo, no es una inclinación muy grande de la recta, y vemos que este ángulo podríamos asimilarlo que es 45 grados. Entonces podría llegar a poner que la tangente es 1, que el valor es 1. Entonces vamos hasta ahí. Vuelvo a decir, yo hago una curva acá, es aproximado, porque no sabemos si esta curva es una parábola, por ejemplo, una gráfica de una polinómica de grado 2, y su derivada sería una recta. Si fuera una expresión de mayor grado, entonces es una curva y no una recta. Pero lo dibujamos de esta manera, porque es aproximado. Cuando nos trasladamos, vamos a vernos entre B y C, fíjense que en cualquier valor, yo voy a volver a borrar acá para que lo veamos, ¿sí? Volverlo a dibujar más claramente. En cualquier valor que nos paremos entre B y C, un punto sobre la gráfica, entre B y C, la recta tangente coincide con la pendiente de esa recta, de ese segmento. Me paro en otro valor, vuelvo a dibujar, y la recta tangente siempre coincide a la gráfica. Quiere decir que entre B y C toma el mismo valor, ¿sí? Y como acá no hay un punto abrupto en B, vimos que no había un punto abrupto, a partir de acá, ese valor máximo que yo tomé de la pendiente, dibujaré una recta que es horizontal, porque tiene exactamente la misma pendiente, ¿ven? Esto me está indicando, esta altura, este segmento horizontal, me indica que tiene la misma pendiente esa recta entre B y C. Entonces la derivada es la misma. Cuando nos paramos acá en C, ¿qué pasa? Yo voy a poder dibujar acá en C una recta tangente a la gráfica en este punto, que es un punto anguloso. ¿Qué les parece? Ya vimos que a la izquierda de C, la recta tangente coincide con esta que yo marqué recién en rojo. Vamos a hacerla punteada, para que no se superponga tanto con el dibujo, ¿sí? Por la izquierda es esta, pero en este punto, a ver si opinan, ¿puedo dibujar una recta tangente a la gráfica en ese punto C de la gráfica, CF de C, acá, donde estoy marcando? A ver si No, dice Joaquín. No puedo, ¿sí? Me paso a la derecha de C y sí podría llegar a dibujar una recta tangente a la gráfica, que también, fíjense que entre C y D, y incluso hasta más infinito, hasta donde está el dibujo, es siempre una función lineal, es una recta. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá tengo un punto anguloso, entonces la derivada no existe. Tenemos derivadas laterales, ¿sí? Entonces, a la izquierda de C es la pendiente de esta recta tangente a la gráfica, que pasa a la izquierda de C, y a la derecha de C pasó a ser esta, la recta tangente a la gráfica, ¿sí? Entonces,
de tener una pendiente positiva, pasó a tener una pendiente negativa. Entonces acá la función tuvo un salto. Acá la derivada no existe, por eso acá vamos a poner un paréntesis. Y después vamos a pensar a la derecha de C que fue un valor negativo. Otra vez lo mismo, ¿sí? Uno supone más o menos un determinado ordenada de la derivada que tendríamos por derecha en C, que sería ese valor. ¿Qué pasa a partir de C? Cualquier punto que yo dibuje acá, en particular, fíjense si yo me paro en el punto D, las rectas tangente a la gráfica en todo este tramo coinciden con la misma función, ¿sí? Con la misma pendiente de la misma función. Quiere decir que también a partir de C, incluso pasando por este punto D, es constante, ¿sí? Porque la derivada es siempre la misma. Entonces tenemos una recta horizontal que tiene ese valor funcional. Por ahí acá no queda muy claro, acá en el gráfico, voy a remarcar acá el eje, era el eje Y, ¿sí? Tenemos la parte acá negativa, entonces acá tendríamos este valor funcional que tendríamos acá. Fíjense que yo acá dibujé porque supongo, fíjense que más o menos la inclinación, en este caso me quedaron iguales este valor que yo tomé y este valor acá de la derivada a la derecha de C, porque fíjense que más o menos las inclinaciones son similares, podríamos decir que son paralelas, pero no es que ustedes tengan que tener tanto cuidado en ese dibujo. Entonces la gráfica de la derivada es esta que me quedó en rojo, ¿sí? Partiendo de este punto, que supuse inicial, este punto sí o sí todos tenemos que pasar porque la derivada en A es 0, que no existe, que tenemos un salto en la derivada también tiene que suceder, como sucedió acá, ¿sí? La derivada en C no existe, la f' en C. Y bueno, y a partir de ahí quedó entonces este gráfico que está dibujado en rojo, es la función derivada. Fabi, Sí. dicen que no escuchan, como te escuchan lejos, y hay una pregunta de Rocío. Dice, Sí. perdón, no entendí por qué tenía ese salto, o sea, a la derecha de C. Bien. Cuando nosotros estamos parados acá en C, voy a borrar estas líneas. Sí, vamos a borrar estas rectas tangentes que hicimos y vamos a pararnos otra vez en C. Cuando yo pregunté, recién dijeron, por ahí voy a usar otro color, a ver, para que no se superponga con eso, pero vamos a ponerlo en verde. Yo me paro acá en este punto que está acá, ¿sí? Y tenemos un punto anguloso, es decir, yo no voy a poder dibujar una recta tangente a la gráfica porque sabemos que si tenemos un punto anguloso, no hay derivada, la curva no es suave. Pero vamos a analizarlo viendo la recta tangente a la gráfica. Si me paro a la izquierda de C, ¿sí? Puedo dibujar una recta tangente a la gráfica, yo la voy a superponer acá, para que no se me superpongan los colores con el verde, ¿sí? Que coincide con la misma pendiente de la recta en este tramo, ¿sí? Pero es a la izquierda de C. Cuando me paso a la derecha de C, lo que puedo decir es que tiene una derivada por derecha y la recta tangente a la gráfica es esta. Y va a coincidir, en definitiva acá, porque tengo una función lineal a la derecha de C, con la pendiente directamente de la función que está representada lineal a la derecha de C. Entonces, cuando estamos, vuelvo a retomar el rojo, cuando estamos a la izquierda de C, este valor, esta altura, yo voy a poner acá, a ver, voy a hacer una línea punteada para que veamos, este valor que yo tomé acá arriba, ¿sí? Sería, no existe la derivada en C, ¿sí? Pero sería la inclinación de esta recta tangente, de esta que está acá, que es positiva, ¿sí? Cuando paso a la derecha de C, tengo esta otra recta tangente que es negativa. Entonces por eso tiene este salto, ¿sí? Tengo que arrancar de un valor que es este que está acá, el que está a la derecha de C, la recta tangente, la pendiente de la recta tangente esta, ¿sí? Que está a la derecha de C. Tengo que poner un paréntesis porque vemos que la derivada no existe, entonces no vale ni el valor funcional acá a la izquierda de C, ni el que está a la derecha de C, porque no existe la derivada. Si sigo avanzando, para cualquier valor que yo tome a la derecha de C, todas las rectas tangentes a la gráfica coinciden con esta misma recta tangente, ¿sí? Porque es una función lineal, no fue variable, ¿sí? No varió la derivada tampoco. Entonces, por eso lo que marcamos a la derecha de C es esta recta horizontal, ¿sí? A partir de C. Y ahí me quedó el gráfico completo de la derivada.
¿sí? Si borro estas rayas, a ver que quedaron acá por ahí que confunden, que fuimos dibujando todas las rectas tangentes a la gráfica, ¿sí? Esa nos queda la función derivada. No sé si ahí quieren hacer alguna otra consulta. Este valor funcional, vuelvo a aclarar acá, ahora para prolijar el dibujo, que este valor que yo tomé, que fue la duda inicial, es la derivada a la derecha de 0, podríamos decir, ¿sí? Porque acá no sabemos cómo es la curva a la izquierda, no tenemos gráfico. Entonces sería la derivada por derecha. Fabi, Sí. en el punto B pregunta por qué queda así, es decir, ese quiebre, me supongo que querrá preguntar Lucrecia, ¿te referís a la derivada primera? Sí, a ese se refiere. Bien. Yo me voy a parar acá en B. Entonces, fíjense que a la derecha, lo mismo que analizamos en C, yo me voy a parar a la derecha de B. ¿Sí? A la derecha de B, acá no hay un punto anguloso. Fíjense que lo que tengo, yo por ahí lo dibujo más exagerado acá. Tengo la curva y después sigue la recta, ¿sí? No tengo algo así que podría haber sucedido también, ¿eh? No tengo esto. Fíjense que en esta situación que yo marqué ahora, si es suave. Claro, si yo hubiese tenido este dibujo, ahí sí tengo un punto anguloso, hubiese tenido un salto. Claro. Pero en este caso, fíjense que es como que hay una transición, ¿sí? Un empalme, diríamos, bueno, en ingeniería, eso a veces en las curvas, eso se usa, es un empalme. Entonces, y se hizo un empalme, digamos, entre esta línea, esta parte lineal, con la curva, ¿sí? Hay una transición que no se nota ahí, que hay una diferencia. Entonces, por eso decimos que la curva es suave. Yo tengo una recta tangente, fíjense que es esta, que coincide con la recta que tengo a derecha, y si yo vengo por izquierda es exactamente esa, porque fíjense que coincide con la recta tangente a la gráfica, coincide con esa recta tangente que tengo a la derecha. Entonces yo vine, vuelvo a marcar a ver con rojo, por ahí con un magenta acá para que se vea, yo vine hasta acá, ¿sí? Hasta este valor, con la función, con las derivadas de la función. Llegué hasta acá, hasta este punto. Y a partir de ahí, en este punto tienen la misma función. Ese sería, si yo lo escribo acá, la derivada en el punto B. ¿Sí? Porque existe la derivada acá. No existe en la derivada primera, digamos, pero acá en la función existe la derivada. Entonces este valor funcional que yo estoy considerando, si yo tuviera que analizarlo, por ejemplo, con una función partida y analizo las derivadas laterales, me van a dar que las dos son iguales y coinciden con este valor que yo supuse acá, ¿sí? Este valor de ordenada que yo tomé, porque acá estamos tomando, este es el eje Y, y en este caso también estamos dibujando el I', ¿sí? Con rojo, también estamos considerando que esto sería también las ordenadas de la derivada. Este sería el valor de la derivada en el punto B, ¿sí? De la gráfica esta, de la gráfica de F. No sé si ahí les quedó más claro. A ver, Lucrecia. La verdad que fue importante que preguntaran este punto porque había quedado pendiente. Sí, ahora sí. Por ahí de explicación. Bien. Bueno. ¿Dejo de compartir ahí o quieren...? No pusieron nada más. A ver, dejo de compartir y si no también voy a ver si puedo retomar porque el otro que habían preguntado también era el 17 y que yo lo iba a explicar, a ver si puedo retomar acá en el OneNote, si no lo copio y lo pego también ahí. Voy a retomar el 17i. Ese era otro de los que yo tenía anotado que habían preguntado al inicio. Bueno, ahí lo voy a ver, voy a compartir. Ahí comparto pantalla, a ver si puedo. No sé cuál es el problema, que no me está funcionando el OneNote, que tenía todo preparado ahí la práctica, así que... ¿Ahí se ve? Sí, Fabi. Bueno, en este lo que se pedía era, de ser posible, aplicar con L'Hospital, ¿sí?
Entonces, primero tenemos que recordar lo que explicó Sabrina en la clase pasada, que para poder aplicar la regla del hospital, ¿sí? Teníamos que tener dos tipos de indeterminaciones, o tiende a 0 sobre tiende a 0, y la otra era tiende a más menos infinito sobre tiende a más menos infinito, ¿sí? Si teníamos algunos de esos dos tipos de indeterminaciones, íbamos a decir que el límite, cuando x tendía, podía haber sido puntual o incluso a más o menos infinito. También yo acá lo pongo puntual, pero recuerden que Sabrina les explicó también que podría ser cuando x tiende a más o menos infinito. Uy, no sé por qué se me borra. De f de x sobre g de x, podíamos llegar a resolver el límite del cociente de las derivadas. Fíjense que esto no es que sea regla del producto, sino que podíamos llegar a resolver el límite del cociente de las derivadas. Si este límite existía, era igual a L, entonces iba a ser el resultado del límite que nos interesaba resolver. Acá tenemos, si nosotros analizamos esto, fíjense que lo que tenemos es que tiende a 0, entonces tendríamos tiende a 0 más, acá esto tiende a 0 más, entonces vemos que el logaritmo de algo que tiende a 0 tiende a infinito. En definitiva nos va a estar dando. Siempre hay que evaluar primero cuál es la indeterminación que tenemos. Tiende a 0 elevado, esto si lo analizamos, yo lo voy a analizar acá primero por separado, nos quedaba 4 sobre 2 más tiende a menos infinito, ¿sí? Entonces, un número sobre algo que tiende a menos infinito, también va a tender a 0. ¿Está bien? Pero no es una indeterminación ni de tiende a 0 sobre tiende a 0, ni de tiende a más menos infinito sobre tiende a más menos infinito. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajarla un poco para poder llevarla a alguna de estos dos tipos de indeterminaciones. Entonces, ¿qué podíamos hacer? ¿Qué hacíamos cuando teníamos, fíjense que este estilo de límite es el de una función elevada a otra función? ¿Qué pasaba cuando teníamos este tipo de indeterminaciones? ¿Qué es lo que hacían primero? A ver, antes de saber el hospital, ¿qué hacían? ¿No se acuerdan? ¿No saben? ¿No contestan? ¿Qué hacíamos acá? No ¿Qué contestan. aplicábamos? Lo que yo quiero es, ¿cómo hago para bajar Ahí, eso que está ahí Rocío dice exponente? que usábamos logaritmo natural. Perfecto. Suponíamos que este límite Julián, existía. Julián Bien. dice que dividimos por el mayor exponente y Ana escribe con logaritmo natural. Bien. Cuidado, Julián, que con el mayor exponente no es un cociente. Entonces, eso te va a servir en este tipo de indeterminaciones, en donde tenés que dividir numerador y denominador con x a la mayor potencia del denominador, recomendábamos, ¿sí? Y en este caso vos tenés una función, lo que estamos viendo es que es una función, tenemos el límite de x, por ejemplo, teniendo un punto, de una función elevada a otra. Entonces no tenemos cociente. Acá tenés cociente solo en el exponente, ¿sí? Pero eso no nos serviría, no nos ayuda por ahora. Entonces, como bien dijeron, lo que hacemos es suponer que este límite existe y vale L, entonces le aplicamos logaritmo natural en ambos miembros, ¿sí? Pero después tenemos que tener cuidado que lo que estamos hallando no es L, sino el logaritmo natural de L. ¿Sí? Yo quizás por una cuestión de espacio voy a seguir desarrollando y después vamos a volver, si no, lo aconsejable es ir desarrollando a la izquierda todo esto y siempre dejarlo igualado al logaritmo natural de L para no olvidarnos. ¿Qué hacíamos? Recuerda que había una propiedad de composición de funciones compuestas, en donde podíamos permutar y decíamos entonces que el logaritmo del límite era igual al límite del logaritmo. De esa manera introducíamos el logaritmo dentro de la expresión y esto lo que nos ayudaba era a poder aplicar la propiedad de logaritmo. ¿Sí? Yo acá lo voy a seguir porque después no me va a alcanzar, sino el desarrollo. Yo les aconsejo acá a ustedes esto, seguir escribiendo esto, ¿no? Pero yo lo voy a ir desarrollando. Fabi, Sí. hago esto para que así no te adelantes. Acá Fanny escribe que ella hubiera hecho el límite de x elevado al límite de 4 sobre 2 más logaritmo natural de x. O sea, límite en la base y límite a la potencia. Le aplica. Claro. Sí, en realidad esa propiedad siempre la hacemos, ¿sí?
el límite a todo, porque no lo escribimos siempre, pero en realidad esta evaluación que hicimos acá, para saber la tendencia, cuando evaluamos esto de esta manera y poder llegamos a este resultado, porque justamente aplicamos el límite a la base elevado al límite del exponente. Pero el hecho de separarlo nada más no nos ayuda a resolver. Simplemente vamos a llegar a que pasa esto, que nos da tiende a 0, la tiende a 0. No sé si se entiende. Es lo ¿Sí? mismo, vendría a ser. Lo mismo. ¿Sí? Porque yo podría haber hecho esto, es lo mismo que usamos para evaluar. Pasa que en las propiedades, fíjense que las propiedades después a veces nos van a servir mucho, que nos olvidamos las propiedades muchas veces y hay veces que nos ayuda en separarlo. Pero en este caso no nos ayudaba en nada, porque nos seguía diciendo que iba a ser tiende a 0 sobre elevado a la tiende a 0. O sea, ahí si lo entiende... A ver, Fanny. Sí, no, te lo quería leer porque está bien. Dijo. Sí, para aclararle. Bien. Entonces acá lo que hacemos es ahora sí, aplicando la propiedad del logaritmo, bajamos, ¿sí? Todo el exponente, a ver, quería cambiar de color, todo el exponente, que era todo este. Acá hay que ser muy cuidadoso cómo escribimos las cosas, si no se nos mezclan. Todo eso va a bajar, ¿sí? Y nos va a quedar por el logaritmo de x. Entonces lo escribimos de esa manera, nos va a quedar 4, todo lo que estaba en el exponente baja, ¿sí? Más logaritmo de x, y acá nos va a quedar, no sé por qué se me va borrando acá, por el logaritmo natural de x, ¿sí? Y entonces acá ahora volvemos a evaluar, a ver qué es lo que sucedió, ¿sí? Tenemos, acá se me borró, no sé por qué el logaritmo, acá. Si esto tiende, y es 0 por derecha, está rebelde el lápiz acá. Si esto tiende a 0 por derecha, todo el logaritmo de algo que tiende a 0 más grande que 0 tendría, habíamos dicho, a menos infinito. Si recuerdan, la gráfica de la función logaritmo a veces ayuda para esto. Y esto nos había dado lo mismo. Tenemos logaritmo de x, fíjense que tenemos también logaritmo de x. Esto va a tender a menos infinito. Sumado con 2, todo tiende a menos infinito. Y al tener 4 sobre algo que tiende a menos infinito, nos tendería a 0. Pero fíjense que no nos sirve hacer eso. Yo podría decir que todo esto tiende a 0. ¿Sí? Entonces me iba a quedar una indeterminación del tipo tiende a 0 por tiende a menos infinito, que no me sirve, ¿no? Porque no estoy ni en esta situación ni en esta otra. Pero fíjense que acá, lejos de acomodarlo, porque Sabrina lo explicó muy bien cómo había que acomodarlo, si en realidad tenía un producto, fíjense que yo lo puedo pensar, como acá tengo un por, como que este 4 multiplica el logaritmo de x, y este 2 más el logaritmo de x quedaría todo en el denominador. Entonces yo lo voy a volver a escribir de esa forma, para que lo veamos así, bien como un cociente. ¿Sí? Que x tiende a 0 por derecha, entonces nos va a quedar 4 por el logaritmo natural de x en el numerador, y en el denominador 2 más logaritmo natural de x. Fíjense que esto ya lo habíamos evaluado, y esto nos quedaba tiende a menos infinito, y esto también en el denominador tiende a menos infinito. Entonces logramos tener acá la indeterminación del tipo cociente, ¿sí? Que era necesaria, era la condición para poder aplicar L'Hospital. Entonces ahora sí, recuerdan que habíamos dicho de volver a escribir así, cuando nosotros evaluamos y estamos convencidos que podemos aplicar L'Hospital, ponemos en el signo igual que nos dimos cuenta que lo evaluamos, que nos dio ese tipo de indeterminación y que vamos a aplicar esa regla. Entonces la regla nos decía que teníamos que aplicar la derivada de la función que estaba en el numerador, nos quedaba en el numerador, o sea que 4 por logaritmo de x nos iba a quedar 4, la derivada del logaritmo es 1 sobre x, sobre la derivada de 2, que es 0, más la derivada del logaritmo de x, que es 1 sobre x. ¿Sí? Y fíjense acá que yo podría acomodar, si se dan cuenta, ven que esto lo puedo simplificar. Tengo todo esto en el numerador y todo esto en el denominador. Y lo podría simplificar. El error muchas veces es volver a acomodar acá, darnos cuenta que esto nos vuelve a dar tiende a infinito, y hay veces, si no acomodamos extremos y medios en una expresión única en el numerador y una única en el denominador, a veces se nos van complicando, ¿sí? Entonces acá, como esto lo logramos simplificar, porque es lo mismo que estaba multiplicando arriba en el numerador y lo que estaba en el denominador, directamente ya el resultado, bueno, lo voy a pasar en limpio acá, de esta parte no llegamos todavía al resultado final, pero acá directamente me quedó 4. ¿sí? Entonces este resultado es igual a 4.
Pero recordemos que esto no era L, sino el logaritmo natural de L, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el valor de L va a ser igual. ¿Se acuerdan? La base del logaritmo natural, que es C, elevado al resultado, que es 4. Y ahí sí llegamos a obtener el resultado del límite, ¿sí? No sé si ahí se entendió, quizás se habían trabado, hay veces que puede ser que se hayan trabado en este paso, ¿sí? Acá, que o no se simplifica o no acomodan, entonces si vuelven a aplicar los hospital y derivan, se hace, no se termina más, porque se van aumentando las potencias en el denominador acá, ¿sí? ¿Hay alguna Sí. pregunta? Y además, Fabi, ese último paso que recalcaste, nunca olvidarse que partieron del logaritmo natural de L, pero lo que pedía el ejercicio era resolver el límite, por eso es que en el último paso aplicamos la definición, ¿no? Sí, por eso es importante acá, yo les decía que por cuestión de espacio no iba a poder desarrollarlo, pero a veces es conveniente, digamos, cuando uno toma en esta primera que yo estoy remarcando acá, seguir trabajándolo, ¿no? Desarrollar la expresión de la izquierda y seguir escribiendo que es igual al logaritmo natural de L siempre, ¿sí? A veces es una ayuda para no olvidarnos. Ay, Rocío dice que, claro, yo borré en esa parte, dice borré el 4. No sé a cuál 4, o sea, el 4 no podría verse ni siquiera simplificado porque está solito, Rocío. Capaz que se lo olvidó, puede ser, Ah, no capaz sé. que se lo O olvidó, se claro, lo habrás sí puede ser olvidado eso. al derivar. Acá es lo que hoy preguntaba, bueno, hoy preguntaron, contestar con el aula también, es el 4 por logaritmo de x, es la constante por una función, es la constante por la derivada de la función. ¿Sí? Entonces cuidado con eso, quizás ahí no sé si te habrás confundido con la derivada de una constante que es 0, porque a veces tienen esos errores, ¿sí? Si yo tengo acá un producto y tuviera que aplicar regla de producto en el numerador, aplico la regla, ¿sí? En este caso, como era una constante por una función, directamente es la constante, que es 4, por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x. No sé si ahí Rocío se le aclaró lo que quería consultar. Sí, entiendo que sí. Bueno, ahí Sí, ahora sí, pues. no sé si. Bien. Bueno, yo tenía preparado uno, pero era para aplicar derivada y que ellos me dijesen qué aplicar en este ejercicio. No sé si quieren, se los comparto. Dale, Mar, no hay otra Porque no consulta, sé chicos. qué, sí, por eso aproveché, No revisé había para más arriba, ejercicio. revisé el chat y no. Bueno, Ana dice el 17F. Bueno, ahora lo vemos. Ahí lo bueno, mientras voy compartiendo yo y bueno, vemos a ver cómo lo resuelven, porque me interesa que me digan, ahora cuando yo les pregunte, me interesa que me digan qué aplicar, ¿sí? Bueno, vamos a compartir. Bueno, en ese ejercicio, ¿lo ven bien ahí? Sí, Mar. Perfecto. Ahí yo quisiera que me digan en este ejercicio, en la expresión de esta función, ¿sí? Bueno, la consigna es hallar extremos usando derivadas, ¿sí? Que me digan cómo empiezo este ejercicio. ¿Cómo empezarían este ejercicio? Puede ser un ejercicio tipo del parcial, ¿sí? Entonces me interesaría que me digan qué sería lo que ustedes aplican primero, qué tendrían en cuenta, en función de lo que hemos ido viendo, ¿sí? Es sencillo, no tiene nada del otro mundo, pero bueno, me interesa que me digan cómo comenzar. Siempre, a ver, miren la expresión, es un cociente, en el denominador dice 1 más x cuadrado, tenemos que hallar extremos. ¿Qué son los extremos? A ver si alguien me pone ahí en el chat qué son los extremos. Julián dijo, primero veo si puedo simplificar la función. Y Norma pone, se hace la derivada de un cociente. Bueno, a ver. Me preocupa lo que me dijo Julián, que es simplificar. ¿Por qué? Porque acá nosotros tenemos en el denominador una suma, Julián, 1 más x cuadrado. Este más me inhabilita para simplificar
y trabajar esta x con esta x al cuadrado que aparece acá en el denominador. Así que cuidado con eso. Y Norma, si bien no está mal comenzar por hallar la derivada primera, siempre recuerden que una de las cosas que más insistimos en los ejercicios de derivada es hallar el dominio. El dominio, conociéndolo después, nos ayuda a afirmar si hay o no un punto de inflexión, nos puede ayudar con las asíntotas, etc. Entonces, nunca está de más poder hallar el dominio y expresarlo. ¿Cuál es el dominio de esa función? A ver, ¿hay algún valor de x que hace que esta función no pueda calcularse? Todos los reales, dice. Muy bien, entonces, Ana, bueno, Melanie. todos los reales, que lo puedo escribir así, o como intervalo menos infinito más infinito. ¿Está bien? Bueno, como tengo que hallar los extremos, ¿sí? ¿Qué es un extremo? ¿Qué son los extremos? ¿Qué son los extremos? ¿Recuerdan la clase de Fabiana que les explicó que eran... Ana dice ¿qué son los máximos extremos? y mínimos. Muy bien, Dana los también dice máximos, los mínimos, si es que existen, y poder hallarlos. Muy bien. Para eso sí, como dijo Norma, vamos a partir de hallar, calcular la derivada primera. ¿Qué información, vamos a ver acá, vamos a anotar a un costadito, qué información nos da la derivada primera? Es decir, si yo hallo la derivada primera, ¿sí? La calculo. ¿Qué información obtengo? ¿Se acuerdan que había una condición necesaria? ¿Sí? Si yo hallo la derivada primera y estudio donde se hace cero o veo donde la derivada primera no existe, yo obtenía ¿qué cosa? ¿Qué obtenía cuando yo analizaba la derivada primera y veía donde se hacía cero o donde la derivada primera no existía? ¿Qué me informaba eso? ¿Qué información me daba? Me decía acerca de qué. Me decía los posibles puntos críticos, dice muy Silvina, bien, Luz, perfecto, Alan, muy bien. Ana, Los puntos Ana. críticos son candidatos a ser extremos. Para eso tenemos que confirmarlo, ¿sí? Lo que primero vamos a hacer, como dijo Norma, es hallar los puntos críticos y después verificar, y ustedes me van a ir diciendo, cómo confirmar si son o máximos o mínimos o capaz que nada, ¿sí? Bien, entonces, vamos a la derivada primera. La derivada primera, ¿qué forma tiene esta función? Es un cociente, con lo cual voy a aplicar la regla del cociente. Entonces vamos, derivada del de arriba, que es 1, por la de abajo sin derivar, ¿sí? 1 más x cuadrado, menos la de arriba como está, ¿sí? Por la derivada de la de abajo, que como es 1 más x cuadrado, va a ser por 2x. Hasta ahí estamos. Todo sobre el denominador al cuadrado. Hacemos las cuentas y nos va a quedar 1, que no lo puedo operar con nada, x cuadrado, esto es 2x cuadrado, así que es menos 2x cuadrado, me va a quedar 1 menos x al cuadrado. Todo sobre 1 más x al cuadrado elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Esa es mi derivada primera. ¿De acuerdo? Entonces, para hallar los puntos críticos, que son los posibles máximos o mínimos, lo primero que tenemos que analizar es dónde la derivada se hace cero o dónde la derivada no existe. Por acá, al mirar la expresión de la derivada primera, vemos que la segunda condición de ver dónde la derivada no existe, ¿sí? Tendríamos que estar viendo el denominador, pero como en el denominador hay una suma y encima elevado al cuadrado del segundo término, nunca va a indeterminarse esta derivada, ¿sí? ¿Por qué? Porque el denominador no se va a hacer cero nunca. Cualquier valor de x que yo ponga acá, al hacer esta cuenta, nunca va a ser cero. Entonces me va a preocupar, ¿sí? Ver dónde la derivada primera se hace cero. Y esto, como es un cociente, sí o sí se va a hacer cero donde el numerador es cero, ¿cierto? Donde el numerador es cero. Y esto es una diferencia de cuadrados, podemos factorearla, ¿les parece? 1 menos x por 1 más x.
igual a 0. Quiere decir que este producto, ¿sí?, se va a hacer 0, solamente caben dos posibilidades, donde x sea igual a 1 o donde x sea igual a menos 1. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, Mar, ahí Fanny ya había dicho que era en 1 y menos 1. Perfecto, muy bien. Quizá esto que hice yo acá último no era tan necesario, porque ya de acá nos damos cuenta, pero nunca está de más trabajarlo, ¿sí? Bien, ahora, yo tengo como candidatos a puntos críticos estos dos, x igual a 1 y x igual a menos 1, ¿sí? Tenemos que confirmar si son extremos. ¿Qué me sugieren ustedes? A ver, ¿qué me sugieren ustedes? ¿Cómo sigo para confirmar si realmente son o no extremos? Luz dice que evaluar los signos. A ver, eso no estaría mal, Luz. Pero Fanny, estarías trabajando, a ver, Fanny dice hago la segunda derivada. ahí me gustó más. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando Fabián explicó el criterio de la derivada primera y la derivada segunda? Ahí quedó muy claro que el criterio de la derivada primera nos da como más información, nos da información de crecimiento, nos informa si confirmamos si hay máximos, si hay mínimos, ¿sí? Y también hasta a veces observamos que en determinados lugares podemos determinar si hay puntos angulosos porque no existe la derivada, ¿sí? Pero el criterio de la derivada segunda, de la segunda derivada, nos confirma respecto de los extremos, si son o no máximos o mínimos. Con lo cual, como la consigna dice hallar extremos, y no me dice estudiar crecimiento, decrecimiento, no me pide más que confirmar los extremos, entonces vamos a aplicar el criterio de la derivada segunda, con lo cual vamos a hallar la derivada segunda, ¿sí? Ahora, ¿de dónde voy a partir en la derivada segunda? ¿De esta expresión o de esta que está más resumidita? Vamos a partir siempre de la última, de la que está más resumida, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a aplicar el criterio de la derivada segunda, otra vez tengo que derivar, cociente, ¿sí? Entonces nos va a quedar menos 2x, que es la derivada del de arriba, por la de abajo sin derivar, ¿sí? Que es 1 más x al cuadrado, todo al cuadrado, váyanme siguiendo las cuentas por las dudas, menos la de arriba como está, 1 menos x cuadrado, por la derivada de lo de abajo, cuidado acá, porque tengo una función compuesta, es 2 por 1 más x cuadrado, ¿sí? Por la derivada de lo de adentro, que es 2x. ¿Hasta ahí todos me siguieron? ¿Sí? Bien. Todo Sí, sobre, bien, todo sobre, fíjense, 1 más x al cuadrado, ya lo tenía al cuadrado y ahora otra vez al cuadrado, ¿sí? Así que cuidado acá. Bueno, yo les voy a dejar, porque yo ya lo hice mientras estaban las chicas explicando, esto me lo verifican ustedes después solitos, ¿sí? Pero la derivada segunda nos va a quedar, yo ya la trabajé, menos 2x por 3 menos x cuadrado, ¿sí? Todo sobre 1 más x cuadrado al cubo, porque simplifiqué cosas en el camino. O sea que de acá, de toda esta expresión para acá, lo verifican, ¿sí? Verificar ustedes en la casa. De paso practican propiedad distributiva, juntar los términos, etc. Entonces esta es mi derivada segunda, ¿sí? Bien. ¿Cómo aplico entonces ahora el criterio de la derivada segunda? Bueno, habiendo tenido los puntos críticos 1 y menos 1, ¿qué tenemos que hacer? Voy a subir un poquito la imagen, ¿sí? Para que no se me vaya y ver los puntos críticos. Entonces, vamos a calcular la derivada segunda en los puntos críticos, es decir, en 1, y la derivada segunda en el otro punto crítico menos 1, ¿sí? Bien. Vamos a reemplazar primero en 1. ¿Sí? Miren la derivada segunda, esta última parte, va a ser menos 2 por 1, menos 2. 1 al cuadrado 1,
3 menos 1, 2. Con lo cual me da menos 2 por 2, menos 4, ¿cierto? ¿Está bien? Corríjanme cualquier cosa. Todo Sí. sobre 1 al cuadrado es 1, más 1, 2, al cubo es 8. ¿Sí? Quiere decir, ahora sí puedo simplificar, esto me da menos 1/2. ¿Qué información nos está dando y diciendo el hecho de que la derivada segunda en 1 sea menos 1/2? Que el punto crítico resultó ¿qué cosa? O un máximo o un mínimo. Ahí Fanny dice hay un máximo. Muy bien. Y Como la esta derivada también, segunda, César muy dijo bien, que- es menor a 0, existe en x a 1 un máximo. Ahora, no me tengo que quedar así con esa información, tengo que expresarlo al punto de máxima, ¿sí? Entonces, el punto de máxima va a tener coordenadas 1, ¿sí? En la abscisa, y en la ordenada, ¿qué va a tener? Va a ser el valor de la función en ese punto, ¿sí? Así que bueno, ustedes calcúlenlo después. Lo mismo para menos 1. Vamos acá en menos 1. La derivada segunda en menos 1, hago el reemplazo, yo ya se los voy a dar acá, a la cuentita, ¿sí? Me dio, en menos 1, me dio el valor 1/2, es decir, que me dio mayor a 0. ¿Qué significa? ¿Qué existe en menos 1? En menos 1 existe, ¿qué cosa? A ver. Igual que antes, Mínimo, o sea, mínimo dice perfecto. Evelyn también. Fanny. Y otra vez, no me quedo con esa información, tengo que dar ese punto de mínima que va a ser menos 1 y el valor funcional en menos 1. ¿Dónde lo reemplazamos? En la función original. ¿Sí? Voy a correr un cachito acá. Lo tengo que siempre calcular en la original. Bien, les voy a mostrar rapidito cómo había quedado la función. La función en el GeoGebra, ahí ustedes la pueden ver. Fíjense, no me va a permitir graficar, o sea, marcar arriba. A ver si la puedo copiar y pegar. Acá la copio, la pego, acá está, ahí la pegué. Fíjense, acá en el Paint sí puedo rayar. Entonces, voy a rayar con rojo. Acá tenemos el máximo, ¿sí? Este máximo que tenía coordenada 1 de x, la función en 1, ¿sí? La función en 1, que ustedes la deberán calcular y les va a dar seguramente 1/2, ¿sí? Y lo mismo para el valor en menos 1, ¿sí? Que nos daba el mínimo, ¿sí? Que tiene coordenadas menos 1 en abscisa y en la ordenada menos 1/2. Y el punto, les puse a los dos el mismo nombre, ¿no? Estaría mal. Y pónganle otro nombre. Q, por ejemplo. Menos 1, la función en menos 1. ¿Sí? No sé si se perdieron, pero me Marta, refiero Sí, sí. Acá pregunta Joaquín, dice si Joaquín. tenemos que componerlo sí o sí o componer solo que es en ese valor funcional alcanza, dice. No, o sea, depende del ejercicio. Si ustedes tienen que graficar algo de manera aproximada, como puede ser el desarrollo de esta parte del ejercicio, forme parte en realidad de un todo, digamos, es necesario calcular las coordenadas. Yo les recomiendo que siempre para verificar lo puedan calcular, pero como forma parte de un todo, si solamente les pidieron si eran máximos o mínimos, con verificar con el criterio de la derivada segunda acá, ya alcanza, ¿sí? Pero bueno, por lo general esto forma parte de un todo. Cuando vieron ese ejercicio del 13, en el que tenemos que graficar buscando toda la información, ¿sí? Pero bueno, yo les puse rápido el grafiquito del GeoGebra para que ustedes se den cuenta que habíamos hecho bien el estudio, ¿sí? Bueno, el que se anime, ¿sí? Puede hacer para este mismo ejercicio, como ya tienen la derivada, fíjense, acá tienen la derivada, vamos a marcarlo con otro color, tienen la derivada segunda, tienen la derivada primera,
¿sí? Bueno, de acá pueden estudiar el crecimiento y de acá pueden estudiar la concavidad, ¿sí? Entonces eso puede servirles para practicar ahora para el parcial, ¿sí? Entonces este puede ser un lindo ejercicio para que lo completen en su casa. Bueno, bien, no sé Sí, si pueden hay ver ahí alguna otra. para completar el gráfico también que vos hiciste, lo que Claro, bien, la perfecto, sí, sí, multiplicación, sí, la concavidad, todo, sí, y las sí, asíntotas sí. también pueden hacer. Yo después en todo caso les subo esta imagen al foro para que les quede por si no lo, no lo vieron. ¿Hay alguna preguntita? No, en realidad piden hacer el A del 5 de diferencial. Debe ser de la práctica esa De la práctica. A ver, bueno, dejo de adicional. compartir. A ver, Bueno, yo les ahí. voy a compartir. En realidad lo arranco y después lo siguen. No sé, Rocío me parece que era el 17F. Es el mismo estilo que hizo Fabi, así que no sé, a ver. La voy a compartir. Aplicarlo hospital, por ahí dándole no sé cuál sería la duda, por ahí está bueno que nos digan, si Sí, tienen a mano, a ver ahí se en qué ve. parte se equivocaron. Sí, Estela. A ver cómo me funciona la tableta. Bueno, pedían el F, ¿no? Acá. Si yo a ver si me traigo otro lápiz más chiquito. Es el límite cuando x tienda a infinito de 1 más 3x menos 1, todo elevada a la 2x al cuadrado, ¿sí? Esto si yo analizo, cuando x tienda a infinito, todo esto tiende a 0, por lo tanto 1 más 1 tiende a 0 tiende a 1, ¿sí? Entonces acá me va a quedar tiende a 1 elevado a la, este va a tender a infinito, por 2, esto va a seguir tendiendo a infinito. Esto me dice que esto está indeterminado. Yo ahora puedo aplicar L'Hospital directamente acá. Yo no podría aplicar L'Hospital si no tendría que trabajar esta expresión del límite, ¿sí? Entonces, si yo trabajo, ¿y qué haría para poder empezar a trabajar, para poder llegar a la expresión que para poder aplicar L'Hospital, como bien escribió Fabi, tengo que tener indeterminaciones del tipo tiende a 0 sobre tiende a 0 o tiende más menos infinito sobre tiende más menos infinito, ¿sí? Entonces, bueno, no sé a dónde quedó Rocío, si por ahí puede decir, yo debería, ya voy a aplicar el logaritmo yo, ¿sí? Para poder bajar la función que está en el exponente. Esto va a ser igual al logaritmo de L. En el otro paso yo acá, ¿me están siguiendo? ¿Estoy? Sí, Estela, y Ana había dicho, bajar el exponente con el logaritmo, Está bien. Sí. dijo Ana. Ahí me va a quedar esto, 1 más 3 sobre x menos 1, igual al logaritmo de L. Esto es lo que decía Fabiana, ¿sí? Mantenerse sobre esa línea, yo porque acá tengo más espacio y puedo seguir bajándome. Fabiana se le quedaba sin hoja, por eso la recomendación que había hecho ella. Ahora, acá voy a volver a evaluar. ¿Qué me quedó? Esto me quedó un tiende infinito, todo esto, esto me quedó un tiende infinito, todo esto me quedó un tiende a 0, todo esto me quedó un tiende a 1, el logaritmo de tiende a 1 me va a tender a 0. ¿Se entiende ahí? Por un tiende a infinito. Ahí estamos. Llegamos a tener, si a esta la llamamos una g de x
y esto una f de x, vamos a tener ahora f de x por g de x, en el cual la g de x va a tender a infinito y la f va a tender a 0, teniendo un producto. Sigo estando indeterminado, pero ¿puedo aplicar L'Hospital ahora sí? A ver que no dice nada. Estela, a mí me gustaría, bueno, resaltar esto que hizo Estela, chicos. Es re importante. Cada pedacito, como ella lo analizó, les ordena y les va a ayudar a ver bien cada parte a dónde tiende y verificar exactamente si es indeterminado o no. Así que así tal cual como ella lo hizo, es muy importante cada pedacito que lo analicen. Yo soy insistente, el otro día creo que lo dije ya con Sabrina, pero es importante porque les ayuda. Sí, para ir viendo qué tipo de determinaciones va quedando. Sí, ahí dicen que no, Alan dice que no puede aplicar L'Hospital a una, Ana tampoco. Perfecto. Y dice, Bueno, habría que bajar, entonces, dice Ana, dice, ¿habría que bajar 2x cuadrado al denominador? Pregunta. eso. Entonces tenemos, recuerden que podíamos expresar f de x sobre 1 sobre g de x o g de x sobre 1 sobre f de x. Ahora, me voy a venir otra vez acá. Voy a escribir acá, a ver, el límite cuando x tienda a infinito. Voy a plantearlo. Logaritmo de 1 más 3 sobre x menos 1. Y abajo voy a poner 1 sobre 2x al cuadrado. ¿Sí? Esa era una de las opciones. Sería, a ver que llamé f de x, sería esta, ¿no? Esta estaría evaluando. Yo me pongo evalúo, vuelvo a evaluar otra vez. Esto tiende, a ver, voy a cambiar de color. El x tiende a infinito, todo esto tiende a 0, todo esto tiende a 1, todo tiende a 0. Sobre, y si este tendía a infinito, por el 2 tiende a infinito, 1 sobre tiende a infinito tiende a 0. Ahí verificamos que ahora sí podríamos aplicarlo. Pero antes de empezar a desarrollar, recuerden que yo en la clase pasada hice uno parecido en el cual había una polinómica. ¿Qué pasaba si yo tengo esta expresión en el denominador? Yo ahora lo que voy a hacer es empezar a derivar. Entonces, lo que voy a hacer es, lo voy a poner acá, a ver si se dan cuenta. Es lo mismo que tener 2 a la x al cuadrado a la menos 1, ¿sí? Entonces, bajo el exponente, si ahora yo esto lo quiero derivar, solamente voy a derivar esto para que vean una cosa. Si yo derivo, me va a quedar menos 1 por 2 a x al cuadrado, todo a la menos 2 por 4x. Entonces, yo acomodo, voy a volver a tener, esto se va a ir incrementando la potencia. ¿Lo ven? ¿Se ve o no se ve? Ahí no opinan todavía, Estela. A ver, porque me va a quedar 4x sobre menos 2x al cuadrado. ¿Sí? Puedo trabajar esta expresión, me va a quedar menos 4x a la cuarta, voy a simplificar, me va a quedar al cubo, simplifico, me queda menos 1 sobre x al cubo. Ven que lo que voy a hacer, a ver si acá se ve, ven que estaba al cuadrado y voy a llegar a tener 1 al cubo, le voy a estar elevando la potencia y va a seguir siendo un tiende a 0 en el denominador, que es lo que quiero sacarme, es tratar de no tener ese tiende a 0 en el denominador. ¿Se entiende? Yo para no hacer todo el desarrollo después tener que elegir Sí, otra acá función. Evelyn dijo que sí, y Alan también dice, sí, dicen. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que voy a hacer es elegir, no sé, Rocío, hasta dónde se había llegado. A ver, Rocío, que está, recién dijo, profe, ¿por qué quedó 3? Pregunta. Rocío, justo. ¿En dónde? ¿Por qué ¿Acá? quedó 3 por la potencia? Debe ser, ¿no, Rocío? El 3 de la potencia de ¿El la 3 x. al cubo? Uh-huh.
Ah, sí. Por ahí derivé bien, ¿no? Yo solamente derivé el denominador para que ustedes se den cuenta que esta opción, que era esta, o es la que voy a elegir yo ahora, esta era f sobre f sobre 1 sobre g de x, que ¿qué me hace? Esta opción me hace que el denominador se vaya aumentando el grado, ¿sí? En lugar de derivar y ir bajándole el grado, al tenerlo de esta forma, como yo elegí f sobre 1 sobre g, va a ser que esta derivada vaya incrementando el grado, ¿sí? Ahora va a quedar al cubo. ¿Lo ven ahí? ¿Ahí lo ve? A ver, no contesta Rocío. Lo que pasa es que el 3 te queda, si vos miras ahí viene la expresión, porque simplificó la X que Queda está al en el cubo, grado simplifico con la la x X a la con cuarta. esta Ahí vio a el la número. cuarta. Ahí está. Ahí vio el número, no lo había Está visto. bien. Es porque se Está bien. simplifica. Bien. Bueno, entonces, voy a dejar el 2 arriba y voy a llevar 1 sobre logaritmo de 1 más 3x menos 1. Entonces, ahora si evalúo, esto me va a quedar tiende a infinito. Y esto me queda tiende a infinito, tiende a 0, tiende a 1, perdón, tiende a 1, vamos a hacerlo más clarito, tiende a infinito, 3 sobre algo que tiende a infinito tiende a 0, 1 más algo que tiende a 0 tiende a 1, logaritmo que tiende a 1 tiende a 0, y no me olvido que está todo 1 sobre, por lo tanto, esto tiende a infinito, ¿sí? Entonces, ahí verifiqué que expresándola de esta forma, que era g de x sobre 1 sobre f de x, llegué a tener un tiende infinito sobre tiende infinito. Todavía no apliqué el hospital, no hice nada, recién estoy acomodando esta expresión. Voy a volver acá, entonces, una vez verificado, tiende a infinito. Yo voy a poner acá que voy a aplicar el hospital. Recuerden que acá esto era igual al logaritmo de L. Ahora voy a aplicar el hospital y cómo me quedaría, a ver. Ay, qué pulso. Arriba me quedaría 4x dice Fanny, bien, Fanny. y abajo voy a pensar acá al costadito. Ay, perdí el lápiz, ¿dónde estoy? Ah, me fui de la tableta. Acá, voy a pensar acá al costadito 1 sobre el logaritmo de 1 más 3 sobre x menos 1, que sería lo mismo que expresar al logaritmo de 1 más 3 sobre x menos 1, todo elevado a la menos 1, ¿sí? Acá me voy a hacer un cálculo auxiliar yo. ¿Ahí lo ven? Si ahora a esta expresión, ay, me fui muy acá y a esta expresión, si a esta expresión yo le aplico y la derivo, ¿sí? ¿Cómo me quedaría? Ahora la voy a escribir de vuelta. Me quedaría 1 menos 1. Ah, acá me faltó poner esto a la menos 1. Menos 1 por todo lo que haya adentro. El logaritmo de 1 más 3x menos 1, todo a la menos 1
menos 1 sería menos 2, ¿no? ¿Me siguen ahí? A ver, Hola. no hay consultas, Estela. Se te Está escucha bien. bien, pero no han escrito nada. Yo Bueno, te bueno. aviso, si no. Bueno, ¿Sí? a ver, Esa yo voy a derivada por ahí es importante, como le hice a Estela, aparte, porque hay un vamos a cociente borrar y acá. regla. Es Sí, hay conveniente un montón. hacerlo aparte, como lo hizo No sé ella. dónde se quedó Rocía. Rocío, ver que recién no había entendido. No sé, Rocío, de este ejercicio, ¿qué fue lo que no entendiste? A ver si no, podés habilitar el micrófono, si no también, Rocío. No contestan, Estela, así que en todo caso seguí, yo te aviso. Bueno, Sí. yo lo dejo, bueno, y después, porque este es engorroso, pero es trabajo de derivada y trabajar las expresiones. En realidad después el método ya está, ¿no? Tienen que Acá seguir dice trabajando. Rocío que yo no apliqué ese método. ¿Y qué aplicaste, Rocío? Dice, ¿Cómo aplicaste? yo no apliqué ese método. Recordá que el hospital lo podés aplicar cuando tenés una indeterminación Claro, de tiende a cero sobre tiende a cero o tiende a infinito sobre tiende a infinito. desde Entonces, el si infinito. no, esta tenía dos complejidades. Primero era aplicar logaritmo para poder bajar la potencia Sí, para vos, acá. y después la estrategia que hizo Estela de convertir un producto, una indeterminación de un producto con una de la del cociente, que nos habilita para poder aplicar el hospital. Claro. ¿Cómo lo hiciste, Rocío? Si no podés enviar también en el foro lo que hiciste. O contanos. Habilita el micrófono. El hospital aplicó, dice, no la transformé así, por eso no me salió. Ah, está bien. Tomaste lo que había hecho Bueno, Estela primero, está bien. Por eso no te salía el 1 sobre 2x cuadrado, entonces, está bien. Ese no bien. conviene. Bueno, yo voy a derivar esto y se Si los no, dejo dejarlo ahí. planteado. Claro. Entonces, acá, después que deriven, acá van a derivo el logaritmo que va a ser 1 sobre lo que hay adentro, más 3x menos 1, por la derivada de lo de adentro del logaritmo, que sería 0, 0, y acá sería 3, a ver, 3 sobre x menos 1 a la menos 2. ¿Sí? Eso es esto, acá, esto lo pueden pensar como 3 a la x menos 1 a la menos 1, ¿sí? Si yo lo derivo, me va a quedar 3 por x menos 1 a la menos 2 por la derivada de adentro que es 1, por lo tanto me queda 3 sobre x a la menos 1 al cuadrado, ¿sí? Entonces, acá, toda esta derivada va a venir acá. Esto fue un cálculo auxiliar que hicimos, entonces va a quedar el límite cuando x tiende a infinito de 4x habíamos dicho, derivamos arriba, y la derivada de esta expresión es lo que obtuvimos acá. Y que la vamos a colocar en el denominador. Me va a quedar menos, si quieren podemos poner menos 1 y poner el logaritmo de 1 más 3 sobre x menos 1, todo al cuadrado en el denominador, por 1 sobre 1 más 3 sobre x menos 1 por 3, y vamos a poner esto en el numerador al cuadrado. Acá lo expresé mal yo. Acá va al cuadrado. Entonces acá vamos a dejarlo como lo teníamos. Lo que les dejo hasta acá, traten de resolverlo y si no lo vemos Y ahí Florencia en el dice, foro. claro, Florencia dice que lo hizo así, pero se le complicó al derivar el logaritmo. Por eso, por ahí Florencia, como sugiere Estela en el foro, pone la imagen a lo que llegaste. Así vamos viendo, o en base a lo que hizo Estela, quizás podés corregir algo también de lo que hayas hecho. Claro, acá habría que sacar como un denominador, hacer producto de medio
A ver si me siguen acá. Acá, como un denominador, productos de medios, llevarlo acá arriba al numerador y poder simplificar con el denominador acá. ¿Sí? Ahí nos va a quedar un x menos 1 menos, ¿sí? Y después evaluar todo. Se los dejo hasta acá para que puedan seguir trabajando. En realidad, lo importante es saber aplicar cuál es la regla, qué tipo de indeterminación nos tiene que dar, qué nos puede pasar, haber elegido algo incorrecto, ¿no? Como me pasó el otro día que yo también lo expresé, elegí f sobre 1 sobre g de x y en realidad se me complicaba porque iba a estar elevando la potencia, por lo tanto el correcto era elegir la otra, que bueno, que no es no está fácil tampoco, pero bueno, uno lo va trabajando, ¿sí? Dejo acá para no consumir todo, por ahí tienen otro para explicarlo, Fabi, y a Rocío le invito a que me mande por el foro y yo la voy siguiendo a la resolución. ¿Sí? Florencia también, que se le complicó en la derivada, así que... Bueno, bien. ahí dejo de compartir. Bueno, a ver, Ahí está, Fabi. Sí. A ver que yo estaba acá con González. Acá pidieron el 16, lo que no dijeron cuál de los dos incisos, yo por ahí voy a ir a dar pautas, también son de los gráficos. Está bueno que hayan preguntado esto porque es importante, estos son conceptos importantes como el que expliqué hoy de la derivada, dada la función, graficar la derivada. Acá nos pide, ¿se ve? Ahí, me quedé con... ¿se está viendo? Sí, Fabi, ya se ve, sí, sí. Bien. Sí, sí, sí. Acá lo que nos pide es dibujar una función que cumpla simultáneamente con todo lo que dice acá. Vamos a ir viendo las pautas. Entonces lo que tenemos que ir haciendo es ir analizando, ¿sí? Qué es lo que nos está pidiendo cada una de estas expresiones. Esto nos está diciendo, por ejemplo, un valor funcional, nada más un punto de la curva, que el valor funcional en 0 es menos 1. Entonces vamos a la gráfica y decimos, bueno, ponemos las unidades. Bien, tomar escala, hay que ser lo más prolijo posible. Acá el valor funcional en 0 es menos 1, ¿sí? Eso nos está diciendo acá. Entonces va a ser un punto de la gráfica. Ahora, ¿qué nos está diciendo acá con esta expresión? Que la derivada, fíjense que acá dice derivada, ¿sí? Porque no se alcanza a ver, es la derivada de la función es positiva si x es menor a 0. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la derivada sea positiva. ¿Qué significa que la derivada sea positiva? ¿Qué característica de la función nos está hablando de esto? ¿Qué característica nos dice de la función que su derivada primera sea positiva? A ver si se acuerdan que la función ¿cómo es? En ese intervalo, porque nos está diciendo para menores a 0. Esto nos está diciendo... Creciente, 10. Perfecto. Creciente, dice Ana y César. Perfecto, que la función es creciente, entonces sabemos que va a ser creciente para los menores a 0. Entonces por ahí nos podemos poner acá y ir marcando algunas cosas, ¿no? Decimos, bueno, para los menores a 0, para acá, la función es creciente, como una ayuda. Lo volcamos de esta manera, ¿sí? Nos dice menores a 0, o sea que esto sería es creciente de menos infinito a 0, porque no nos está dando ningún otro dato sobre el dominio tampoco. Entonces vamos a suponer que el dominio son todos los reales y tenemos que prestar atención a esto en la consigna, que la gráfica que tenemos que representar tiene que ser una curva continua, ¿sí? Tiene que ser un trazo, si lo dibujo, tiene que ser hecho con un trazo continuo y que cumpla todo esto. Entonces ya tenemos un punto de la curva, que era este, que se me va borrando, no sé qué hace de coordenadas, 0 de x y menos 1 de y. ¿Qué otra cosa nos está diciendo acá? Vamos a ir otra vez a la derivada. Nos está diciendo que la derivada también primera es positiva para los valores mayores a 0. O sea que esta condición también nos está diciendo que la función es creciente y ahora estamos tomando, como dice también, mayores estrictamente que 0, en el intervalo de 0 a más infinito. ¿Sí? Este otro dato, fíjense que acá dice, yo lo remarco, acá me está diciendo la derivada segunda, ¿sí? Es positiva si x es negativa. ¿Qué información nos da el signo de la derivada segunda respecto de la función? Si ustedes lo pueden ir acomodando esto de distinta manera, volver a copiar los datos, ¿qué información nos da que la derivada segunda sea positiva? ¿Qué características tiene la función? ¿Sí? La derivada primera nos hablaba de crecimiento o decrecimiento. Y la derivada segunda, el signo de la derivada segunda, ¿qué nos decía?
Hablaba sobre... A ver. Bueno, dice cóncava, Fanny, sí, nos daban los intervalos de concavidad. ¿sí? Eso ¿Cómo era que la fuera mayor curvatura? a 0 era cóncava hacia arriba, dice Fanny. Bien. Cóncava entonces hacia arriba, porque era positiva. Lo escribimos de esta manera. ¿En qué intervalo? En el intervalo tenemos que mirar para qué valores de x, de menos infinito a 0. ¿Sí? Entonces acá podemos también, en el mismo intervalo que es creciente, también vamos a querer que sea cóncava hacia arriba. Entonces yo me voy poniendo todas estas ayudas en la misma gráfica para que después me sea más fácil en el momento de graficar. Yo lo tengo ahí a mano, sí lo veo. A veces es más engorroso ir y venir con los datos y volcándolos acá en la gráfica me es mucho más fácil, ¿sí? Entonces ya tuvimos en cuenta todo esto que fui remarcando. Ahora me faltaría ver que lo que quiero remarcar y considerar es que la función f de x sea negativa. Fíjense que acá no me habla de la derivada, ¿sí? Me está diciendo que la función sea negativa si x es mayor a 0. Esto significa que la función esté por debajo, va a tener que estar graficada exclusivamente en este sector, ¿sí? Por debajo del eje de las x, porque me dice menor estrictamente que 0. Es más, al decirme menor estrictamente, tampoco podría llegar a tomar el eje, el valor 0, ¿sí? Entonces tenemos, siempre recordar poner nombre a los ejes, el eje de ordenadas, como tengo acá, ahí, X e Y. Entonces tenemos que dibujar una función. Ahora voy a tomar otro color para que no nos quede ahí todo que estaba en rojo. Una función que pase por el punto 0 menos 1, ¿sí? Que ya lo habíamos considerado acá, el punto 0 menos 1. Una función que sea creciente y cóncava para arriba, ¿sí? Acá, creciente y cóncava para arriba. Y de acá hacia más infinito, de 0 a más infinito, es medio finito este lápiz, de 0 a más infinito, tiene que estar dibujada por debajo del eje de las X, pero tiene que seguir creciendo. Fíjense que acá no lo pusimos, ahora lo voy a poner acá abajo. No solo tiene que estar dibujada ahí abajo, sino también, esto no lo volcamos en el gráfico, sino también que acá, desde 0 a más infinito, también tiene que ser creciente. Y tiene que ser continua. Entonces, si tiene que ser continua y pasar por este punto, que es de coordenadas 0 menos 1, ¿sí? Se habilita porque tengo una imagen ahí con los ejes. Y tiene que ser creciente y menor a 0, no me va a quedar otra que tenga también una... No me dice nada de la concavidad acá para mayores a 0. Pero si tiene que ser creciente y ser negativa, la única posibilidad que tengo es de hacer un tipo de gráfica así, ¿sí? Que tenga una concavidad para abajo y que tenga una asíntota en 0. Porque así voy a lograr que sea continua, porque tiene que partir desde 1, ¿sí? Desde este valor, no puedo hacer un salto acá. Y después, como tiene que ser creciente y cóncava para arriba, lo que podría llegar a hacer ahí es en 1 un punto de inflexión y hacerlo de esta manera, ¿sí? Entonces, después vamos chequeando si todos los datos que hicimos, acá que me quedó medio como una curva, pero tiene que ser bien franca la curva, la curvatura, ¿sí? De ser, pasar por ese punto, voy a volver a explicarlo acá en esta parte, entonces tenemos que pasar por este punto que era 0 menos 1. Acá tener una curvatura, porque no me queda otra de graficar una función que sea creciente y que esté por debajo del eje de las X, que si lo hago de esta manera, y después, como tiene que ser continua, tendrá un punto de inflexión acá para que tenga una concavidad hacia arriba. Como tiene que ser, fíjense que esto que dibujé, ¿lo puedo hacer yo? ¿Qué me decía? Que la función fuera creciente, ¿sí? Entonces no puede tener, uno puede llegar a dibujar una función cóncava hacia arriba, pero que, por ejemplo, sea asintótica a una determinada recta, ¿sí? Y también es cóncava para arriba. Entonces, esta gráfica que yo representé, hay veces que hay más de una representación gráfica posible. En este caso estamos bastante condicionados, ¿sí? Por los datos que nos estaban dando, no nos quedaba otra que hacer este tipo de gráficas, ¿sí? A lo sumo podrán variar un poquito en cómo hagan esta curvatura. Podrá llegar a ser una función que sea más así, por ejemplo, como esto que estoy haciendo punteado, ¿sí? Esa también sería una función que cumple con esas condiciones, que es creciente cóncava para arriba, pasa por el punto 0 menos 1, es creciente y negativa de 0 a más infinito. No sé los que preguntaron si la duda era de este ejercicio o del inciso B. No sé si se entendió esto. ¿Se entendió? Claro. Ana había preguntado. Entendí, gracias. Ahí entendió Ana.
Bueno, el inciso B se los dejo. Para que ustedes practiquen, tienen que- claro. Ustedes tienen que ir pensando lo mismo, ¿sí? ¿Qué me está diciendo? Yo acá les voy a hacer una ayuda nada más, se lo voy a dejar planteado con una ayuda. Ah, ahí dice que Ana lo hizo el B. Entonces Sí. estaba bien, era la A. Ah, bien. Igual por ahí para los que no lo hicieron, ya que lo tengo acá en Plantealo, sí. pantalla, fíjense que esta condición que me dice que el límite cuando x tiende a menos infinito de la función me da 4, ¿qué dato me está dando de la función? ¿Qué tiene la función ahí? Uy, ¿Qué me está diciendo que el límite, cuando yo estoy evaluando un límite, cuando x tiende a menos infinito, en este caso me está dando un valor finito? ¿Qué tengo ahí en ese punto? En i igual a Fanny 4. dice asíntota. ¿Qué ¿Qué tipo tipo de de asíntota, asíntota? Fanny? Estás bien, Fanny, es una asíntota. ¿Qué Sí. asíntota? Leandro dice asíntota horizontal, César Perfecto. horizontal. Muy bien. ¿Asíntota Ana, horizontal en dónde? Ana dice vertical. ¿Por qué Ana vertical? A ver, A les voy a ver. hacer mirar esto. Cuando x tiende, ay, acá no alcanzo a ver si era 1 a 1, ¿no? Es este otro. Fíjense en este otro que estoy marcando acá. Tiende a 1, me parece, Fabi dice. Sí, me parece que ahora tiende a 1. ¿Esto qué dato me está dando? A ver, por ahí para que... ¿Quién era el que tenía Para la Ana, a duda? ver. Para Ana. Sí, Ana. A ver, este dato que yo marqué ahora, ¿qué me está diciendo de la función? ¿Qué dato me da de la función? Nadie contesta. Nadie ¿Qué sería contesta. eso? ¿Qué me Entonces lo está que dando? acá Límite. lo que contestaron que era asíntota horizontal, dijeron en dónde la tenía, esto estaba bien. Asíntota No, dijeron horizontal, asíntota horizontal. ¿Para bien. cuándo? A ver. Hay que aclarar en dónde, porque no es para ¿Dónde? todo. Entonces tengo que aclarar que es para los x tendiendo a menos infinito, donde está evaluado ese límite, ¿sí? Esto es importante porque no tengo para más infinito, entonces si no me va a condicionar, solamente tendré que dibujar en i igual a 4, voy a tomar bien las unidades acá en mi gráfico, y dibujaré una recta horizontal en i igual a 4, porque sé que ahí voy a tener una asíntota horizontal, ¿sí? Y por ahí, como me dice que es solo para menos infinito, entonces por ahí no grafico toda la recta para no confundirme, porque para más infinito no es asíntota, ¿sí? Es solamente para menos. Entonces yo sé que acá la gráfica va a ser asintótica acá a esta recta, yo acá ya se los dije, que es i igual a 4, la asíntota horizontal, ¿sí? Entonces la asíntota horizontal es en i igual a 4. Para Ahí, x, sí, ahí Ana dice que escribió mal. Pero ah, Ana, ¿te das cuenta? Entonces, no terminamos de decir qué es el otro límite. ¿Qué me da? claro. Ahora quiero marcarlo acá, lo voy a marcar Vale. con otro color para volver a... este ahora el que tenemos acá, ¿sí? Esta expresión que tenemos acá. El límite cuando x tiende a 1 de la función me está dando más infinito. ¿Qué me está diciendo este dato? Ups. A ver. Estaba A hablando con el 1. micrófono. Asíntota vertical en x igual a 1. Perfecto. Asíntota Dice vertical Luz, Silvina. en x igual a 1. Entonces ahí eso lo que hago automáticamente también dibujo una recta, ¿sí? Vertical, esa recta que es x igual a 1. Entonces ese también va a ser un dato adicional y sé que voy a tener una asíntota vertical. Y fíjense que es importante acá ver que acá me estoy acercando a 1, esto por ahí no se alcanza a ver, pero dice x tiende a 1, no me está hablando ni por derecha ni por izquierda. Entonces significa que es tanto por derecha como por izquierda y el resultado era más infinito. Es decir que me voy a estar acercando tanto por derecha como por izquierda de esta manera. Esto si uno ya lo marca, ya me ayuda, ¿sí? ¿Qué características va a tener la gráfica ahí? ¿Está bien? Bueno, yo quería por lo menos esos datos, porque a veces es muy Plantearle esa. importante, por lo menos esos tips, digamos, en el otro les planteé cómo evaluamos las derivadas, para saber qué características me dan eso de la función, ¿sí? La derivada primera, si es positiva o negativa, habla sobre crecimiento o decrecimiento, que lo vamos a ver, eso lo van a ver acá ahora también, y la derivada segunda me habla de concavidad, ¿sí? Entonces quería remarcar por lo menos estos dos datos de las asíntotas, que a veces es mejor mirar estos límites y sacar estas conclusiones que no pensarlo aisladamente como un límite cualquiera, ¿sí? En este caso, este límite me decía que tenía asíntota horizontal y este otro que tenía, acá me quedó horizontal en lugar de vertical, ya lo borro. Sí, no me había Acabo dado de cuenta. ver
que me quedó mal. Ahí lo borro para que no quede bien, no lo escribí bien. Es asíntota. No me había dado cuenta. Vertical, ¿sí? En x igual a 1. Los otros datos se los dejo a ustedes y este también es importante por ahí ver que qué me está diciendo, que la derivada en 5 es 0, entonces esto recordar que lo que me está diciendo es que tengo una recta tangente horizontal ahí, ¿no? Que la recta tangente va a ser horizontal. No sabemos, va a haber un punto crítico en definitiva, ¿sí? Lo que hoy les recordaba Marta. Si la derivada en un punto se hace 0, entonces vamos a ver que ahí tenemos un punto crítico. No sabemos si va a ser máximo, mínimo o punto de inflexión, pero hay que tener mucho cuidado al dibujar la gráfica, que en ese punto entonces de la gráfica haya una recta tangente horizontal. ¿Sí? Yo se los dejo ahí planteados como para que tengan otro para hacer. No sé si los que consultaron querían preguntar algo más de esto. No, porque en realidad Ana ya lo había hecho y Perfecto. dejamos las pautas para el resto. Bueno, ahí dejo de compartir y por ahí, no sé si Sabrina alcanza, aunque sea darles las pautas antes de cortar, de que dejemos. Sí, por ahí las pautas Ya habían y después preguntado del diferencial. lo subimos al foro, si no. Claro. Bien, lo comparto. Bueno. Aunque sea cómo compartir, me parece que la duda que pueden llegar a tener es cómo expresarlo, los grados y... Bien, ahí lo dejé expresado. Lo convertí en radianes y dejé expresada la fórmula de la aproximación que usamos con diferencial. ¿Sí? Acá lo que hay que definir primero es cuál es la función f, ¿sí? De la que estamos trabajando, que va a ser coseno, ¿sí? Coseno de x es la función, ¿sí? Después vamos a necesitar la derivada, así que vamos a tener que determinar cuál es la derivada de la función. La derivada de coseno es menos seno de x, ¿sí? Otra cosa que vamos a necesitar determinar es cuál es x sub 0 y cuál es delta x, ¿sí? Nosotros conocemos exactamente el valor del coseno de 60 grados, pero vamos a, como estamos necesitando calcular el de 61, vamos a pensar que x es 60 grados, ¿sí? Delta x es 1. Y por eso es que yo acá tengo convertido en radianes 60 grados y 1 grado, ¿sí? Para poder utilizarlo. No sé si esa era la duda o si quieren que A ver, un poco más con no eso. sé quién lo había preguntado. Guarda, Sabri. Se te fue como acá. Sí. A ver, para que busco, no me acuerdo quién. Ahí lo importante, mientras vos buscás, Estela, por ahí decirles que lo importante en eso, quizás ahí tuvieron duda de ver las respuestas. Cuando ahí Sabri pone, ven que hay que multiplicar por delta x, ¿sí? No podemos multiplicar la derivada, me va a quedar seno de 60 grados, que me va a dar un número, por grados, que sería delta x, que sería 1 grado. Por eso hay que pasarlo a radianes y trabajar en radianes, ¿sí? El x sub 0. El delta x. Gemina había consultado. Claro. Gemina, ¿estás? Ella era la que había preguntado, a ver. Si estás, podés No responde. en el chat. Ahí está. No me podía acordar lo de radianes. Bueno. Perfecto. Entonces bien. Por ahí se lo dejamos planteado. Bien, este sería entonces el delta x. Claro. Y este es el x sub 0. Entonces, que lo plantee, cualquier cosa nos consulta por el foro. Ahí está, ahí agradece. Bien. Ahí está, agradece, sí. Bien. Bueno, no sé, Mar, ya son... Sí, ya es la hora. Ahora. Volver a decirles lo del principio, chicos. Traigan las dudas y ejercicios tienen de sobra ahí en el material complementario. Ya les habilitamos parcial y resolución y practiquen y nos preguntan. Igualmente nosotros vamos a ir tratando de
plantear algunos ejercicios como, además de las dudas de hoy, algún extra, como ir viendo y retomando puntos que por ahí vimos al comienzo del práctico, ¿sí? Que entrarían también obviamente en el parcial. Bueno, nos vemos Bien. nos vemos el jueves. Trabajen. Hasta el jueves, gente. Hasta el jueves. Chau. Chao, nos vemos. Chao. Chau, gente, nos vemos. Chao, Nos chao. vemos.